Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, chicos. Bienvenidos. Nuevamente soy el profesor William Pariona. Estás en el aula de cuarto año de secundaria, en el área de gramática. Y el día de hoy, o durante esta semana, vamos a empezar con el estudio de las categorías gramaticales invariables. Tomando en cuenta el criterio morfológico, las palabras se clasifican, recuerda, en variables e invariables, tomando en cuenta la presencia de morfemas flexivos. Las categorías invariables, aquellas que no eh, presentan cambios dentro de su estructura, básicamente la no presencia de accidentes gramaticales. La primera de ellas, y la que vamos a empezar el día de hoy a trabajar, es en cuanto al estudio del adverbio, como una parte de la oración o un tipo de palabra que complementa generalmente a un verbo. Por lo tanto, es un modificador directo del verbo, pero también puede modificar a un adjetivo o a otro adverbio. A este tipo de palabras se le considera el modificador de modificadores. Ahora bien, los adverbios son palabras que expresan ideas de circunstancias, de tiempo, ideas de circunstancias de lugar, de cantidad, de modo, de afirmación, de negación y de duda. Y sobre todo, también hay que tomar en cuenta que el adverbio o los adverbios son una categoría gramatical de inventario abierto, ¿ok? Y ya veremos por qué. Así que vamos a continuar con este tema para pasar a sus diferentes definiciones. Es una parte invariable de la oración, ¿ok? Una palabra invariable que sirve básicamente para modificar al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. ¿Ok? Esto es en el plano sintáctico, básicamente, la función que cumple, que es lo más importante que puede tener un adverbio, conjuntamente con el criterio semántico. No te confundas con el adjetivo, ojo, ya que éste califica o modifica al nombre. ¿Ok? Al decir, por ejemplo, pizarra negra o pelo rubio. Tanto negra como rubio son adjetivos calificativos que modifican o señalan una cualidad de quién, en este caso del sustantivo al que va acompañado. Y como nosotros ya sabemos, el adjetivo acompaña al sustantivo, así como el adverbio acompaña al verbo, planteando más o menos una analogía. Ahora, en cuanto al adverbio, este modifica, como dije, a los siguientes. En primer lugar, modifica un verbo, ¿ok? Aquel atleta corre mucho, ¿ok? La palabra mucho, no confundirlo con un adjetivo indefinido, mucho menos con un pronombre indefinido, ¿ok? Como adjetivo acompaña al sustantivo, como pronombre lo reemplaza. En este caso, mucho está en relación al verbo corre, ¿ok? Y la palabra que modifica el verbo básicamente es un adverbio. Por lo tanto, el adverbio siempre será mucho, ¿ok? El adverbio siempre será mucho. No tiene accidentes gramaticales, así que no hay que confundir, ¿ok? Con las demás palabras que he nombrado hace un momento, ya sea adjetivo o pronombre. Ahora, el adverbio también puede modificar a un adjetivo, como por ejemplo, esa escena fue muy trágica. Aquí tenemos un adverbio, en este caso el adverbio de cantidad, apocopado, muy viene de mucho, y este modifica a quién, modifica a trágica, ¿sí? Y trágica es un adjetivo. Ahora, este, de una u otra manera, también regresa hacia el verbo. O sea, sí o sí va a regresar indirectamente hacia el verbo, pero en el camino puede modificar a un adjetivo o también, ahí está, o también puede modificar a otro adverbio. Tenemos, por ejemplo, aquí al adverbio muy, otra vez, de cantidad, que está modificando a otro adverbio, al adverbio de modo, bien. Entonces podemos entender que el adverbio muy modifica al otro adverbio bien y este a la vez retorna hacia el verbo. ¿Ok?
Lo más importante, vuelvo a repetir, del adverbio es este criterio. Como modificador de modificadores, modifica un verbo, a un adjetivo u a otro adverbio. Tomando en cuenta el criterio sintáctico también, este cumplirá las funciones de complemento circunstancial dependiendo de qué tipo de adverbio sea. En este caso, si corre es el núcleo de predicado dentro de la oración, este mucho será un adverbio, perdón, un complemento circunstancial de cantidad. Esa escena fue muy trágica, fue, ok, estará cumpliendo la función de núcleo de predicado, y al ser un verbo copulativo, porque esto señala una cualidad de escena, esto sería un atributo, todo ello, muy trágica, ya que muy modifica trágica, todo se convertiría en una sola estructura, ya que estamos hablando del nivel sintáctico. La niña razona muy bien, por el contrario, ok, este sería el núcleo de predicado, y muy bien se convertiría en una sola estructura, funcionando como complemento circunstancial de modo, ok. Bien, hecha la aclaración, vamos a continuar entonces con el estudio del adverbio. Vamos a dejar de lado sus criterios tomando en cuenta sus diferentes definiciones y vamos a hablar sobre algunas características. En primer lugar, vamos a decir que el adverbio modifica al verbo, al adverbio, al adjetivo y a otro adverbio. Aquí hay un error que hay que corregir. Es de inventario abierto. ¿De qué manera un adverbio es de inventario abierto? Ok, todos sabemos que la forma de poder utilizar adverbios de modo es agregando sufijos, en este caso el sufijo mente a cualquier adjetivo. Triste más mente, tristemente, feliz más mente, felizmente, hábil más mente, hábilmente. Entonces, considerando ese criterio, podemos decir que el adverbio efectivamente es de inventario abierto, ya que nosotros no sabemos la cantidad de adjetivos que existen en el castellano y que de ahí puedan derivar a ser adverbios ya sea de modo, de afirmación, de negación o de duda. El adverbio es una palabra dependiente, lógicamente, pues no, si hemos visto estos tres, ¿okay? Esos tres criterios, dependiente básicamente del verbo, pero también en el camino puede depender de un adjetivo o de otro adverbio. Y finalmente los adverbios relativos subordinan verbos y encabezan proposiciones subordinadas, como ya hemos visto en clases anteriores. ¿Ok? Si que no hay alguna pregunta, vamos a continuar. Vamos a continuar efectivamente con el análisis de esta categoría gramatical muy importante. Ahora hablaremos sobre las clases de adverbios, tomando en cuenta el criterio semántico, ¿ya? Según el significado de los adverbios, perdón, los significados que presenten estas palabras, los adverbios se van a clasificar en, tenemos en primer lugar, ya, los adverbios, valga la redundancia, de lugar, ¿ok? ¿Cómo hay un adverbio de lugar? Fácilmente haciendo la pregunta ¿dónde? ¿No? Algunos de ellos son aquí, allí, cerca, lejos, dentro, fuera, delante, detrás, encima, debajo. Y algunos más que vamos a ir conociendo o recordando a lo largo de los ejercicios. ¿Ok? Aquí yace el héroe, por ejemplo. Aquí yace el héroe. Aquí modifica yace, que es el verbo. Iremos cerca de aquí. Iremos cerca. Cerca como adverbio modifica aquí al verbo iremos, efectivamente. Los adverbios de tiempo nos dan una idea de circunstancia de tiempo. Estos son reconocidos fácilmente haciendo la pregunta ¿cuándo? Y algunos de ellos son hoy, ayer, mañana, tarde, pronto, ahora, antes, después, nunca. Por ejemplo, ahora realizaré mis tareas. No, ahora modifica realizaré, que es el verbo. Adverbios de orden. Actualmente están utilizándose este tipo de adverbios. No es nuevo, se ha venido utilizando últimamente. No, los adverbios de orden dan idea de circunstancias de orden. No confundirlos con los conectores de orden, por si acaso. Primeramente, finalmente, últimamente, sucesivamente. Según la normativa, son considerados adverbios, ¿ok? Siempre y cuando modifiquen al verbo. Los adverbios de cantidad, ¿ok? Dan una circunstancia de cantidad. La pregunta para poder reconocerlos es cuánto. Los más conocidos son más,
menos, nada, poco, bastante. Tanto nada, poco y bastante en función del adverbio cuando acompañan efectivamente al verbo. Por ejemplo, Juan comió poco. Poco, ¿quién modifica? A comió, por lo tanto es un adverbio. ¿Sí? Un adverbio de cantidad. Quiero más helado. ¿Ok? Quiero más helado. Ahora, en esta oración, más modifica un sustantivo y eso es una salvedad que puede hacer el adverbio dentro del estudio de la gramática. Puede modificar a un adjetivo, ¿ok? Más, acompañando aquí, a helado. Aunque algunos por ahí, algunos libros, algunos lingüistas consideran que más, sí, es un adjetivo indefinido. Y ahí hay una discusión que hay que aclarar pronto. ¿Por qué? No, yo más me baso a lo segundo, que sea un adjetivo indefinido. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ojo, tomando en cuenta los criterios, acompaña un sustantivo, más helado. En cambio, el criterio del adverbio tiene que acompañar al verbo. Y helado no es un adverbio, no es un verbo, perdón. Entonces, yo me voy más por el hecho de que sea un adjetivo indefinido, más en ese contexto. ¿Ok? En ese contexto. Quiero más helado. Porque más no modifica quiero, sino a helado. Y helado es un sustantivo. ¿Ok? Hay que hacer la aclaración. En todo caso, más como adverbio sería trabajó más de lo debido. Por ejemplo, ¿no? Más modifica trabajó. Ahí sí estaría cumpliendo la función de adverbio. ¿Ok? Bien, vamos a continuar ahora con el otro cuadro. Los adverbios de modo, ¿sí? También señalan una circunstancia de modo o forma, como se presenta la acción verbal. Los más conocidos son bien, mal, así, como, apenas, y la mayoría de verbos, aquí hay que hacer una aclaración, la mayoría de verbos terminados en mente, ¿ok? Cuyo sufijo, mente, se le añade a los adjetivos calificativos, como ya hemos dicho en un principio de la clase. Sabiamente, rectamente, fácilmente, lentamente, ¿ok? Tanto para los adverbios finales de afirmación, negación y duda no hay una pregunta específica, ¿sí? Ahora, los adverbios de afirmación son aquellos que nos dan una idea de circunstancias de afirmación. Los más conocidos son sí, cierto, ciertamente, realmente, también, efectivamente, por ahí, ¿no? Los de negación, nunca, jamás, ojo, en contextos, ¿ok? Porque también pueden ser considerados como adverbios de tiempo, perdón. Y el adverbio de negación más conocido, y que es raro que no aparezca ahí, es no. Y los adverbios de duda, que nos dan una idea de circunstancia de duda, acaso, quizá o quizás, y no es que esté en plural, sino que la normativa lo establece así, tal vez, locución adverbial, que ya vamos a hablar de ella. ¿Por qué una locución? Porque está formada por dos palabras y es una estructura que equivale a un adverbio. Tal vez puede reemplazarse por acaso o quizás, probablemente. ¿Ok? Bien. Eso ha sido el adverbio en cuanto a su clasificación semántica. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre la clasificación morfológica. Tomando en cuenta este criterio, los adverbios se clasifican en dos grupos. Los adverbios simples, que son los que hemos visto. Voy a retroceder. La mayoría de estos son adverbios simples porque están formados por una sola raíz o lexema, excepto, lógicamente, tal vez, después el resto son adverbios simples, ¿ok? Aunque a los que terminan en mente se les considera adverbios derivados, ya que tienen dentro de su estructura un morfema derivativo, ¿ok? Pero la gran mayoría son simples. Y la otra clasificación son las locuciones adverbiales. Locuciones, estructuras, ¿ok? Conformadas por dos o más palabras, ¿ok? Que cumplen las funciones de un adverbio. Su origen son sintagmas preposicionales, sintagmas que tienen como núcleo una preposición, que a causa de su frecuente uso han llegado a gramaticalizarse, a aceptarse como tales, o sea, a convertirse en expresiones fijas. Son grupos de dos o más palabras que equivalen a un adverbio, básicamente, ¿no? Por ejemplo, se durmió entre dos luces. Ahí está. Se durmió entre dos luces. O sea, puedo reemplazarlo por rápidamente. Rechazó la oportunidad sin más ni más. Puedo reemplazarlo por el adverbio de modo así. Por lo tanto, esto es una locución adverbial de modo
¿sí? Se enfrentó cara a cara. Ahí está. Daba un paseo de vez en cuando. Gritó de repente. O salió disparado como una bala, que puede ser reemplazado por rápidamente. ¿Ok? Esto también estaremos ahondando un poco más durante las clases en vivo. Y algunas anotaciones que hay que tomar en cuenta con respecto a las locuciones, muy importantes. En primer lugar, hay locuciones ya que están encabezadas con la preposición a, por ejemplo, a menudo, a veces, a caballo, a pie, a diestra y siniestra, a la Bartola, a traición, a patadas o locamente, ¿no? A coces, a besos. Algunas de estas locuciones se han unido, por ejemplo, a prisa, adrede o aposta. Podemos decir también que hay locuciones adverbiales que están encabezadas con la preposición en, por ejemplo, en pie, en cuclillas, en efecto, en realidad o en un tris. Algunas de estas locuciones se han unido enseguida, por ejemplo, y las hay introducidas por preposiciones de repente, de pronto, de súbito, de veras, de hecho, de continuo, de memoria, de hito en hito, de día. Y para terminar el tema de los adverbios y las locuciones adverbiales, eh, hay algunas locuciones que están formadas con preposiciones, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo, desde luego, por poco, por fin, para colmo, sin más, sin comparación, punto por punto. ¿Ok? Eso ha sido todo en cuanto pues al estudio de los adverbios. Ahora, para poder entender claramente que una locución adverbial es un conjunto de palabras que funciona como un adverbio y que pueden ser reemplazados por estos, lee con atención las siguientes locuciones con su respectivo significado. Por ejemplo, a tontas y a locas, ¿no? Cuando dice Juan lo hizo a tontas y a locas, ¿qué significa? ¿No? Es la forma como se presenta la acción. Esto nos da una idea de modo, que puede ser reemplazado por mal. O en un periquete, lo hizo en un periquete, ¿ok? O rápidamente o en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? También reemplazable por rápidamente, ¿ok? Bien, eso ha sido todo en cuanto pues al estudio del adverbio para cuarto año de secundaria, tomando en cuenta los puntos más importantes como son sus diferentes definiciones, tomando en cuenta sus criterios semántico, sintáctico y todos los demás, su clasificación también, tanto semántica, según la idea que expresa, que son 7 tipos de adverbios, ya, u 8, ¿ok? Con el de orden, y su clasificación morfológica, tomando en cuenta también los adverbios simples, las locuciones y las locuciones adverbiales. ¿Ok? Luego estaremos desarrollando pues un gran grupo de ejercicios de reconocimiento de los adverbios y o locuciones adverbiales y sobre todo tomando en cuenta el criterio sintáctico, reconociendo a qué palabra o palabras, perdón, modifican directamente, ya sea un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Gracias, muchas gracias por eh, tomar en cuenta eh, el material dejado en la plataforma, ver el video, siempre con la idea de entrar a clase con saber previo, con un conocimiento previo del mismo. Muy agradecido, de verdad, de corazón. Nos encontramos la próxima semana con otro video más, ¿ok? Más importante, tal vez. Y bueno, me despido hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Hasta pronto.